¿Qué ocurre con la realidad diaria de un padre cuando la labor continua de cuidado hacia su hijo de repente se detiene? A partir de allí, ¿cómo podemos confrontar aquel mandato cultural o social que obliga a los hombres a sostener su dolor únicamente desde su intimidad y desde su silencio? Y a partir de esta nueva narrativa, ¿cómo podemos transformar el profundo vacío de la ausencia en un legado que sirva para mí y para otros? Hoy hablaremos sobre la pérdida de un hijo, el profundo viaje de un padre cuidador y la bella necesidad humana de encontrar nuevos horizontes de sentido ante la pérdida. Bienvenidos a un episodio más de Después del Adiós. Después del adiós es un espacio que nos permite hablar sobre la pérdida de los seres queridos, la elaboración del proceso de duelo y la resiliencia para encontrar nuevos sentidos a la vida. Acompáñanos en este viaje de escucha y reflexión. Bienvenidos a este espacio. Buen día a todos, bienvenidos a un episodio más de Después del Adiós, un podcast de Unidad de Duelo. Mi nombre es Andrés Grajales, soy psicólogo clínico de la Unidad de Duelo y estoy muy contento el día de hoy de estar aquí acompañado de Javier. Javier, bienvenido a este espacio, gracias por tu generosidad de estar acá. Bueno, buen día, Andrew. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí el día de hoy. Eh, Como tú lo dijiste, mi nombre es Javier Arroyave. Tengo 53 años, padre de un solo hijo que ya vive en mi presencia, en mi corazón, digamos, desde el recuerdo, básicamente. Lleno de motivaciones por seguir viviendo, con dolor, claro está, por la pérdida y, digamos, por todo lo que he atravesado durante ya más de un año que él partió. Ujú. Ok, comprendo, Javier. Gracias por compartirnos y me gustaría justamente que me hables de ese hijo, cómo se llama, quién era, qué le gustaba, cuáles eran también sus sueños y aquello que nos quieras compartir. Creo que más que recordarlo por cómo partió es por cómo vivió. Así que háblame de ello. Mi hijo se llama, porque aún lo tengo, digamos, muy presente, Alejandro Arroyave Garcés, un joven de 24 años, quien estuvo pues toda su vida sumida en una discapacidad, tenía una discapacidad motora. Muchos médicos decían que tenía una parálisis cerebral desencadenada por una enfermedad de tipo metabólico. Estuvimos con él durante 24 años en un proceso doloroso, porque Ujú. pues un tema de enfermedad, de cuidado y demás, pero fueron más las alegrías, pienso yo, de todo lo que obtuvimos de él. Una persona alegre, una persona bonita, una persona agradecida de la vida, a pesar de que él no expresaba, digamos, mucho, pero cada logro de él era una constante y una alegría inmersa para nosotros como padres. Mm. Me hace mucha entrañeza el hecho de cómo lo describes justamente desde esa relación y desde ese vínculo. Y me gustaría conocer también eso, cómo era el vínculo entre ustedes dos, como padre e hijo, y justo estamos este mes conmemorando la bella labor de ser padre. Cuéntame cómo era esa labor de ser padre. Bueno, yo fui padre, no voy a decir muy joven, pero eso fue a los 28 años. Ujú. Eh, Fue una de las fue la mayor alegría que he tenido en la vida. Siempre me han gustado mucho los niños, incluso antes de eso, en cualquier reunión o donde iba siempre, yo era como de quien dice el payaso de la fiesta para jugar con los niños, para estar con los niños. Entonces fue una alegría muy grande, con un dolor transverso en el momento en que nos dijeron su diagnóstico y demás, pero recibirlo con todo el amor del mundo. Y en ese momento pensar en que se podía lograr muchas cosas a pesar de todos los pronósticos. La relación con Alejandro era una relación muy bonita, era una relación, yo le decía mi amigo, incluso le utilizaba una palabra que utilizaba a veces mi hermano, que era el parcero. A la mamá le daba mucha rabia que no le diga parcero, y yo, él es mi parcero, parcero es el compañero realmente, compañero de vida, y quien me motivaba, era un motor de vida para todo lo que yo hacía y tratando de que siempre pudiera estar bien a pesar, digamos, de su discapacidad y de su condición. Javier, y sostener esa labor continua también de cuidado necesita un engranaje muy estructurado de una u otra forma. Mm, ¿Qué también desafíos presentaba a ellos, cierto? Porque de una u otra forma estaba ese rol de ser padre
en relación a ello, cómo era también ser cuidador como padre. Correcto. Ser cuidador es algo que yo considero que no lo tienen muchas personas. Desgraciadamente en el mundo de la discapacidad, e incluso no solo de discapacidad, hay muchos padres ausentes que tienen un hijo y en el momento en que lo tienen se van, pensando en que o no son capazmente responsables de, de asumir su rol de padre, de cuidador, más cuando hay una discapacidad que te conviertes en un cuidador y hay personas que no son capaces con eso. Y también hay un pensamiento diferente que alguien nos dijo, es que un niño en una situación de discapacidad, pues no va a tener futuro, no va a ser nadie en la vida y eso es demeritar la vida humana y nosotros pues no estamos con eso. Igualmente ser cuidador hubieran sido las condiciones que hubiera tenido mi hijo, yo creo que es el mayor regalo que la vida me dio. Implicó grandes transformaciones entonces. Correcto, implicó muchas transformaciones desde el punto de vista vida personal. Como te digo, tenía 28 años cuando él fue concebido, cuando nació. Yo era una persona alegre, soltera, a mí no me importaba pues estar con mis amigos, salir, o sea, una vida de juventud, a pesar de que ya no estaba muy joven, pero era una vida de juventud un poquito desordenada. Entonces, en ese momento hubo un cambio repentino que lo asumí y lo recibí con todo el amor del mundo, sin, digamos, sin condiciones, sin tenerme que arrepentir de nada, dejar amigos atrás, dejar temas de los que manejaba atrás, o sea, muchas cosas. Javier, y yo recuerdo en relación a esto que y fue una claridad que tú me hiciste en consulta. Eh, una vez estábamos en terapia y yo te mencioné la palabra renuncia, como una renuncia a la vida. Tú me dices, no fue una renuncia. Y ves porque a nivel social también se tiene una concepción frente a estas labores del cuidado, también como una renuncia a ciertas partes de mi intimidad, de lo que hago. Mira que tú dices mi vida con amigos, ¿cierto? ¿Tú cómo ves esto? ¿Como una renuncia o tú me clarificaste, no fue una renuncia, fue una transformación? Sí, correcto. A mí la palabra renuncia no me suena mucho, Ujú. pues personalmente. Realmente sí, es una renuncia porque es dejar atrás muchas cosas, pero más que renuncia fue una transformación de vida. Empezar a conocer un mundo diferente, empezar a hacerme cargo de una persona que era 100% dependiente, que necesitaba el cuidado y que necesitaba de mí como padre, porque pues igualmente estaba su mamá, pero yo a la mamá no le puedo dejar toda la carga ni toda la obligación. Cuidar de una persona en situación de discapacidad es un tema muy difícil. Alejo llegó a tener incluso más de 15, 20 hospitalizaciones en un año. Entonces, imagínate una persona sola en esa situación que las conozco y las conocí hace algún tiempo. Me parece demasiado, demasiado duro. Cuando no hay un apoyo, digamos, de la pareja o de una persona que pueda estar ahí solventando y apoyando esa estructura de la madre y del hogar como tal. Y puedes reconocer quizás esas transformaciones que tuviste previo a la llegada de Alejo y en el momento en el que llegó, ¿cómo fue también ese momento en que te mencionaron su diagnóstico también? Sí, esas transformaciones fueron también un poco dolorosas Ujú. porque el pensado mío era muy diferente. Yo, cuando me di cuenta que Marcela, mi esposa, estaba en embarazo, yo dije, yo, bueno, qué rico. Yo me imaginaba a los 10 años estar saliendo con él de camping, a los 18 o 20 años estar con él en moto por todas las carreteras de Colombia, viajando, conociendo el mundo, o sea, haciendo 50.000 cosas con él. Es esa transformación que se dio en ese momento también de su diagnóstico y de su tema de salud. Cambió muchas cosas. Realmente cambia la estructura de vida y cambia la estructura mental que uno tiene. Mm, como durante ese mismo proceso también de crianza, podrías aludir que quizás hicieron también ciertos procesos de duelo en relación a esas ideas previas que se tenía. Sí, es un proceso de duelo completo. Tú pasas por todas las fases que puede tener un duelo. Pues no recuerdo todas las fases porque a pesar de eso, pues no, las sé que las he superado y he pasado muchas de ellas, pero esa primera fase de la negación, decir el por qué esto no debe estar sucediendo, bueno, ir pasando ese dolor también,
es un duelo completo. Muchas personas no lo ven así. No voy a decir que estábamos preparados para su partida, ya con ello no, pero uno sí se va preparando en cierta medida por los Ujú. pronósticos de vida. Alejandro le dieron un pronóstico de 6 meses de vida, vivió 24 años. 24 años. Ujú. ¿Cómo es vivir siendo consciente de ese pronóstico? Quizás eso a ti y a tu pareja los hacía vivir quizás más como desde el miedo o al contrario, con más presencia, con más sentido, con más propósito por el regalo que también está haciendo la vida a pesar de ese pronóstico inicial de 6 meses. ¿Cómo fue para ustedes eso de 24 años? Para nosotros fue un regalo siempre, es un regalo de Dios. Ujú. Creemos en Dios y bueno, igualmente cuando dan un pronóstico de este tipo, el poder pensar en que iba a vivir 6 meses, no lo aceptamos. O sea, dijimos, no, ¿pero por qué? ¿Quién lo dice? Lo dice un médico que sabe mucho, hay un tema estadístico y fuera de ello es una persona y los seres humanos nos equivocamos. Entonces yo digo, ¿qué puede ayudar a una persona en una situación de discapacidad? El amor de su familia, el amor de sus padres, el amor de sus cuidadores. Y Ujú. yo creo que el amor que nosotros brindamos a Alejo fue la herramienta, la mejor herramienta para que él pudiera superar todos los pers- percances que él pudo vivir en su tema de salud y en su tema de vida mientras estuvo ahí. 24 años de alegrías, yo puedo decirlo, para mí fueron más las alegrías que las tristezas, porque ya en último momento yo nunca pensaba en todas las hospitalizaciones que tuvo. Yo siempre veía a Alejandro bien y Sí. Alejandro podía llevarlo a la clínica y decían, mire, es que tiene una neumonía, bueno, hágale todo el tratamiento médico para la neumonía, hospitalícelo y ya. Y salimos la otra semana. Yo era en una tranquilidad infinita porque confiaba en Dios y confiaba, digamos, en que las cosas iban a salir bien, iban a salir adelante. No tuve angustia, solamente en una ocasión me angustié demasiado y bueno, gracias a Dios también se pudo superar en ese momento. Ujú. Y podrías también mencionar el hecho de esa identidad de Alejo también, que le gustaba, que le alegraba. Por ejemplo, vemos, es indudable el balón que está acompañándonos en el centro de mesa el día de hoy. Mm, me gustaría que nos contaras un poquito también frente a qué significa esto Bueno, para ti y para Alejo. sí, este balón es un baloncito, es algo muy sencillo, un cojincito en forma de balón de, digamos, de la selección Colombia, amarillo, azul, rojo. Ujú. Este se lo regaló alguien a él y yo lo adopté porque a Alejandro le gustaba mucho ver la televisión y más el Sí. fútbol conmigo. Entonces, cada que había partidos de la selección, yo me sentaba con él en el mueble de la casa, poníamos el balón dentro de sus piernas y cada que Colombia hacía goles levantaba sus manos, movíamos el balón. Entonces, para él eso era una alegría inmensa. Fuera de eso, los colores nos ayudaba también a hacerle terapia visual. La mamá siempre lo apoyó mucho en sus temas de terapia, le enseñó a reconocer los colores, entonces él no hablaba, pero se comunicaba por medio del parpadeo de sus ojos, para decir sí, parpadeaba una vez, para decir no, no parpadeaba, entonces le decíamos, este es el azul, y él podía decirle, este amarillo es azul, y él no, decía que no. Entonces, en todas las terapias, en todo su proceso durante mucho tiempo, también le enseñaron muchas cosas y este balón fue una de las herramientas que utilizamos para ayudarlo también en sus procesos, a pesar de muchas otras, digamos, herramientas, juguetes, pero las cosas más sencillas era lo que más le gustaba a él. Ujú. Y esas pequeñas también expresiones que al fin y al cabo eran grandes, ¿cierto? Tú una vez me contabas, una vez me hizo así, tú lo contabas también con mucho entusiasmo por lo que significaba esto para ustedes y el hecho de cómo él también se podía expresar y cómo a partir también, a pesar del diagnóstico que se tenía, ustedes fueron construyendo nuevas narrativas que permitieran mm, poder comprenderlo. Según lo que tú también me cuentas, celebraba esos goles. Correcto. Las pequeñas cosas que para muchas personas pueden ser algo demasiado sencillo, como levantar una mano, Ujú. para nosotros era un logro grandísimo. No Mm. quería decir que Alejandro fuera 100% estuviera 100% paralizado, ¿no? Él tenía mucho movimiento. Pero le enseñamos, por ejemplo, que él moviera sus manos y nosotros le dábamos su mano para que tocara
y a él le gustaba y se reía, y había momentos en que se reía de una manera, como decimos, a carcajadas así, con una felicidad inmensa, y eso para nosotros como padre era un regalo hermoso, un regalo grandísimo, porque para una persona decir que un niño le dé la mano, pues es muy sencillo, pero en la condición de él, para nosotros fue un logro grandísimo y fueron muchos logros que pudimos ver en él. También tú y tu esposa de una u otra forma, eh, la estructura de su vida giraba alrededor de Alejo. ¿Cómo fue también para ustedes este primer momento de impacto ante la pérdida? Correcto, mira, sí, Marcela estuvo pues prácticamente toda su vida dedicada a Alejandro, yo me dediqué a trabajar, incluso ella dejó de trabajar precisamente por dedicarse pues a él, por temas de mi trabajo me tocaba estar mucho por fuera de mi casa, en otras ciudades, en otros países inclusive. Mas, sin embargo, como mamá cuidadora, ella se entregó 100% a él. La pérdida de Alejo fue uno de los temas más dolorosos porque nos tocó en casa, o sea, el momento en que él partió nos tocó en casa, fue un tema que el día anterior habíamos salido con él a un parque a tomarnos un café, él estaba feliz con nosotros en la calle, un día festivo, y al otro día, pues, tiene un suceso bueno, un suceso médico que Ujú. empezó a toser y a vomitar unas cantidades de sangre que desgraciadamente lo llevó a tener una broncoaspiración y una muerte en la casa al lado de nosotros. Fue Ujú. desgarrador el momento y yo creo que ese es de los momentos que más me han tocado a mí y me duele. O sea, recordar eso para mí es lo peor del mundo. No quisiera tener esa imagen en la cabeza, pero no he podido borrarla, la verdad. Ujú. Que también parte del propósito cuando yo te realicé la propuesta de este espacio que estamos teniendo el día de hoy, tú me nombrabas algo y fundamental, y es que esos espacios también son una oportunidad para poderle seguir dando legado. Yo considero que el proceso que hemos construido, tanto en terapia como en tu trabajo personal, ha sido a partir de ahí, desde más allá de su muerte, poder mm, recordarlo por su vida, que es lo que tú me dices, vivió 24 años a pesar de esos 6 meses que se dio inicialmente ante ese pronóstico, y hay una gran transformación. Hoy también vemos que la forma en la que como tú lo has decidido integrar e internalizar en este momento de tu vida es por medio de diferentes propuestas como lo de la guía. Me gustaría que nos hablaras también un poquito frente a esto. Bueno, sí, realmente ya después de la partida de Alejo, a mí me quedó el mundo como en una base plana donde no sabía qué camino coger. Ujú. Después del tema de pandemia, yo me dediqué a cuidarlo en casa, a estar con él, porque ya no tenía pues trabajo en otras ciudades, ni que viajar, ni ir a una oficina. Entonces le daba a la mamá más espacio para que ella pudiera también salir, disfrutar un poco. Ujú. Y a pesar de que estaba trabajando, pues manejaba yo siempre mi espacio y mi trabajo. Entonces en las mañanas me levantaba y estaba siempre con él. Después de la partida de Alejo, en ese espacio plano que quedó, pues empecé a tratar de construir un poco unas herramientas. Dentro de ellas estoy haciendo una guía, un manual, es más que un manual, es una guía de apoyo para personas que tienen o que reciben esa noticia de que van a empezar a ser cuidadores de una persona en situación de discapacidad, ya sea por un accidente, ya sea porque nace la persona y viene en situación de discapacidad, de pronto por una enfermedad y quedan discapacitados. Afrontar esa discapacidad es muy difícil. Entonces, desde la experiencia, he estado construyendo una guía, yo creo que la estoy terminando en 1 o 2 meses para ya promoverla y, digamos, empezar a entregársela a las personas que de pronto la puedan necesitar. He tenido otras herramientas, por ejemplo, aquí en la unidad de duelo en diciembre, pues también con el grupo de padres al que asistimos, grupo de padres que hemos perdido hijos, había una actividad, entonces les propuse escribir un cuento y me dediqué durante 3 semanas a escribir un cuento, cual lo presentamos también acá en la unidad. Y he tenido otras actividades, hay veces me da a escribir canciones, he hecho 5 canciones, dentro de las cuales pues hay una que
habla precisamente sobre eso, se llama Tiempo Infinito, del tiempo que nos queda a nosotros cuando perdemos un hijo, Ujú. que se transforme ese tiempo. Ok. Javier, y hay algo que no podemos dejar de nombrar y es también la idea arraigada a nivel social que existe frente al duelo masculino. Inicialmente estábamos, o la propuesta también giraba en torno a esos mandatos internos que también se tiene frente a cómo el hombre atraviesa también sus procesos de duelo, más desde su intimidad y más también desde su silencio. ¿Cómo ha sido también para ti ello? Es un poco, no sé, yo lo he tomado tranquilamente y lo he aceptado de una manera muy normal. Ver cuando vengo de pronto acá a la unidad de duelo más mujeres que hombres, denota lo que tú estás diciendo. O sea, hay un tema del duelo masculino. No que los papás o las personas o los hombres no lo quieran afrontar. De pronto es un poco más difícil llegar a una reunión, a expresarse, ¿sí? Ujú, Yo he sido muy abierto toda la vida, me ha tocado hablar mucho toda la vida en público y demás, entonces me gusta mucho escuchar la gente, me gusta mucho compartir con la gente y aprender de las personas. Pero ese tema del duelo masculino sería muy bueno que lo puedan promover mucho más. O sea, hay muchos papás ausentes que sabiendo que existe los servicios, tanto de la unidad de duelo como muchas personas que pueden apoyar todo este tipo de herramientas y de actividades que nosotros hacemos, puede servir para solventar un poquito ese dolor. ujú. Javier, y en relación también a estas herramientas que tú has podido construir para seguir dándole un lugar y un legado a la memoria de Alejo, vemos que al fin y al cabo también son formas para poder expresarte y para poder darle un lugar a tu dolor que no solamente sea desde la internalización, sino que también lo puedas llevar hacia afuera y servir como apoyo y soporte para otros padres, como lo es la guía sobre el recibir un diagnóstico o como lo es los diferentes proyectos en los que has venido trabajando, como la música y demás. Entonces vemos que como hombres, o más que como hombres, también como personas, quizás la única forma no es directamente como se tiene a nivel social pensado a partir de esta cultura del duelo que se ha creado. Y es esa idea o estigma de que el duelo solo se debe vivir desde el llorar o el quedarme en la cama, el de el estar silente, incluso desde el hecho de ser hombres, como también ha sido este proceso y este camino en el que tú has ido encontrando diferentes herramientas, no solo desde aquí de la unidad de vuelo, sino también desde tu trabajo personal para darle lugar y nuevos horizontes a este proceso que estás llevando. Sí, Andrew, todo lo que mencionas es muy válido, o sea, quedarse en una cama, no querer hacer nada en el día, llorar, renegar contra la vida. No voy a decir renegar contra Dios, muchas personas dicen que lo hacen, nunca he renegado contra Dios por lo que pasó, mas sin embargo, ese, esas expresiones de dolor, que es lo que conocemos en la vida común por todo el tema de duelo, es lo que más se vive, ¿sí? Yo creo que hay que afrontar el duelo o hay que verlo con otra cara, o sea, hay muchas herramientas, hay muchas cosas. Algo que a mí me ha servido muchísimo desde el primer día que yo llegué aquí a la unidad fue ver otras personas que habían perdido sus hijos. No te voy a decir me sentí feliz, no, solamente dije no soy el único y ya entiendo por qué las personas lloran, por qué gritan, por qué hacen tantas cosas. Entonces me sentí en una empatía grandísima y fuera de ello empezar que, digamos, cada 8 días que venimos a la unidad de duelo, estamos con un grupo de personas haciendo ejercicios, haciendo actividades, conociendo un poco de pronto de los otros hijos que de pronto han perdido a través de un, no sé, de una conmemoración o de un acto que se haga. Eso ayuda bastante en la parte interior también. Como el reconocerte en diferentes espejos. Sí, es como uno verse en el espejo de otras personas. Hay personas que pueden llevar 5 años y dicen, yo todavía lloro mucho. Yo no voy a decir que no lloro, yo lloro. No mucho, pero sí, hay veces me destruye y me dejo caer, pero reacciono, me pongo a pensar y yo digo, bueno, hay que seguir para adelante porque realmente no podemos dejar que la vida nos abrume
Y yo siempre he tenido un pensamiento, es una palabra de cajón que muchos nos dicen, ¿sí? Compártela. A tu hijo no le gustaría verte así, y para mí es cierto, o sea, yo siento que Alejandro siempre puede estar en algún lado, no sé dónde, ¿sí? Sé que está con Dios y que de pronto nos está viendo o me está viendo, entonces él no le gustaría verme triste. Igual dicen que en el más allá no hay tristezas, entonces, bueno, como sea, igualmente por eso trato de sacar las fuerzas. Y bueno, ya me recompongo y el solo pensar y en desarrollar alguna actividad baja como esos niveles de ansiedad y de dolor. Ujú. Frente a esto que acabas de mencionar, Javier, a mí también me gusta pensar que mm, nuestros seres queridos, también desde estas creencias, que claramente lo son, mm, quizás también tendrían una perspectiva un poco comprensiva, ¿cierto? Es natural en sí mismo que la persona tenga sus momentos en donde se sienta triste, en donde se sienta agobiada, pero como tú también lo nombras, también hay momentos en donde se siente nuevamente alegría y donde se puede volver a conectar con diferentes aspectos frente a la vida, ¿cierto? Entonces, em, en relación a esta frase que mencionas de que ellos no nos gustaría vernos así, yo creo que ellos serían muy comprensivos también, como es el amor tan grande que también se siente, también puede ser en función del extrañar. El extrañar también puede ser una forma de amar y es muy bello cuando le damos también lugar a ese dolor y le damos lugar también desde la transformación frente a las narrativas que construimos con nosotros mismos. Y hablando de ello, me recuerdas algo, y es que una vez me dijiste que en el grupo de padres hablaron frente a los aprendizajes que dejaban los hijos o que te dejó tu hijo durante todo el proceso, no, durante todo el camino que los dos han recorrido juntos. Y me gustaría que me hablaras también un poquito frente a esto, en qué aprendizajes hay de Alejo en ti. Mira, realmente Alejandro a mí me enseñó mucho de la vida. Primero que todo me enseñó la humildad, ¿sí? A ser más humilde. Ujú, eh, Me enseñó la fragilidad, o sea, las personas que necesitan una atención 100% son muy frágiles ujú, y cuando tú le prestas un apoyo, un servicio, los cuidas, esas personas te enseñan demasiado. Una sola mirada de agradecimiento, un sonido, como te decía ahora, un logro de un movimiento, cualquier tema de estos, te llena el alma, a nosotros nos llena el alma. Nos enseñó también o me enseñó también que las cosas más sencillas, las cosas más simples a él lo hacían feliz. El tema, por ejemplo, de verlo, sacarlo en una Navidad y que él viera las luces era la felicidad más grande para él. ujú, Podía reírse, podía gritar, hacer bulla, porque le encantaban las luces. Salir a un parque y ver que se mueven los árboles, las hojas, para él era sencillo. Cuando íbamos muchas veces al jardín botánico y se arrimaban las iguanas, yo se las mostraba y yo, mira, mira, y las veía caminando, él las seguía con su mirada. Entonces, mientras la mamá tenía miedo que un dinosaurio de esos se arrimara, para él era bonito ver ese animal. Entonces, ujú. esas cosas tan sencillas de la vida, de ver algo, de ver la naturaleza, de estar con nosotros también, nos enseñó a nosotros el cuidado que se puede tener con estas personas, no solamente porque sean personas en situación de discapacidad, porque en el mundo he visto y hoy día tengo muchos espejos de mamás que dicen ser muy buenas mamás y están ausentes de sus hijos. Ujú. Es solamente cuídelos y ya, y déles de pronto amor un ratico, o venga, pero son más pegadas de un celular, o sea, no comparten, no lo sacan, no hacen muchas cosas y bueno, de los papás ni hablar, pero no voy a hablar mal de los padres. Javier, te escucho y son lesiones que no son teóricas, son lesiones que son vivenciales, a partir de la mirada, a partir de la paciencia, a partir de la escucha, de la atención, de un abrazo. Y también veo algo y es el hecho de la forma en la que Alejo interpretaba el mundo. Eso de una u otra forma cambió la manera en la que tú ahora interpretas el mundo. Sí, en muchas maneras sí. Hoy día
Para mí una de las mayores satisfacciones es salir a la naturaleza, caminar, ver árboles, sentir el sonido del agua, el sonido de los pájaros. Ya anteriormente no hacía nada de esto. Después de la partida de Alejo, pues voy a decir, de pronto no lo hacía, hay veces por falta de tiempo, por estar, digamos, con Alejo, pero ya con tanto tiempo disponible lo hago y me siento feliz cuando lo hago. Ujú. La mamá también tiene un aspecto de que cuando ella ve mariposas amarillas, se siente muy conectada respecto a él. Y eso que te decía, o sea, las cosas más insignificantes, más pequeñas de la vida es lo que le cambia a uno su percepción de ver a otros, digamos, a otros seres. He tenido mucho contacto ya con otros niños en situación de discapacidad y créeme que compartir con ellos es la alegría más grande del mundo, porque sé la fragilidad que tienen hoy día y después de la partida de Alejo venimos haciendo pues un trabajo que nos ha llevado a conectarnos mucho más con otras personas en situación de discapacidad Ujú. Fragilidad y valentía, y valentía. fue algo que tú también me enseñaste, como la valentía de también de Alejo frente a la forma en la que veía la vida y la forma en que afrontaba también la vida, desde esa mirada humilde que tú justamente también me nombrabas. Ahora bien, me cuentas de que la mamá de Alejo ve o puede encontrar, o le da un simbolismo que le recuerda la presencia de Alejo en su vida a partir de las mariposas amarillas. Amarillas. ¿Tú de qué manera sientes a Alejo? Que Ah, sigue presente. buena pregunta. Después de que Alejandro partió, Ujú. eh, nosotros estuvimos fuera de casa 8 días. Cuando regresamos a la casa, estaba en el balcón de mi apartamento y vi un halcón al frente de mi casa en un techo. Yo vivo en Sabaneta, es un sitio muy poblado, mas sin embargo vi un halcón pequeño en uno de los techos. Muy pocas veces los he visto. Y ya después, en la primera caminada que hice, también ahí cerca de Sabaneta, en las montañas de Sabaneta, llegué a un sitio y lo primero que sentí fue un halcón volando y hizo un sonido que en el momento en que llegué y escuché el sonido, lo miré y lo vi dando 2, 3 vueltas y se alejó. Yo dije: "Aquí viniste y aquí estás conmigo, hijo mío". No sé, porque el halcón me trae como ese significado bonito. Muchas veces yo me sentaba también con él en la casa y veíamos los pájaros, o le mostraba los pájaros que y en una ocasión, estando con él en el balcón, vi un halcón al frente y le decía yo: "Hijo, mira, mira ese halconcito que hay por allá parado". Entonces, no sé, tiene un significado bonito para mí. Más difícil de ver que una mariposa amarilla, ¿no? Mm, el poder del legado, ¿cierto? El hecho de entender que el ser querido no desaparece si lo llevamos, si llevamos presente su esencia en cada acción o en la forma en la que interpretamos el mundo. Y qué gran significado el que tú también le das a esos halcones, ¿cierto? Ujú. Que me mencionas. Javier, y en relación también a esto que nos compartes el día de hoy frente al ser padre, al ser cuidador, sobre todo al ser persona, tú, algo que tú nos nombras es el hecho también de el recibir un diagnóstico como padres, que inicialmente quizás puede asustarnos, puede llenarnos de miedo. ¿Tú qué le dirías a los padres que reciben inicialmente el diagnóstico de uno de sus hijos que también se enfrentan a ese pronóstico médico, que un pronóstico médico no es un destino final, pero se suele pensar así? mm, ¿Tú qué le dirías a esos padres que inicialmente reciben un diagnóstico de 3, 6 meses? Mm, ¿Cómo es para ti ello? Bueno, yo qué pudiera decirle a los padres, tanto a mujeres como hombres, es que los diagnósticos no determinan el fin de la vida, ¿sí? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos escrito el fin de la vida en algún momento, no sabemos cuándo va a llegar y decir estar preparados es lo más difícil del mundo, pero poder de pronto afrontar y decir que es una realidad, es lo que puede ayudar en el momento de una pérdida. Ujú. Los diagnósticos a través de enfermedades o de una situación como la que pasamos nosotros por la discapacidad de Alejo, de pronto de un accidente que pueda tener una persona, quedar lisiada o quedar paralizada, es algo muy, muy difícil, ¿sí?
para volverte un cuidador, para volverte una persona donde ya empiezas a enfrentar ese duelo del cual hablamos, también va a ser muy, muy difícil. Yo lo único que le digo es que uno debe estar no preparado en la vida para todo. Esperar, tratar de disfrutar el día a día, la vida. Y si en algún momento llega ese punto de ese diagnóstico, recíbanlo con el corazón. Porque si es un bebé que va a nacer, si es un bebé que ya nació y se le despierta una enfermedad, si es una persona que sufrió un accidente, pues son temas inesperados que nadie lo va a poder controlar. Son temas que trae Dios, trae la naturaleza. Digo Dios porque no sé, Dios no manda castigos, creo yo, pues no voy a hablar de religión, pero igualmente en mis creencias considero de que hay un orden natural para las cosas y si tenía que pasar, pasó. Entonces hay que afrontarlo con la mayor valentía, con el amor del mundo. Si los hijos se aman o las personas se aman, yo creo que uno como padre acepta esa situación y hay que seguir para adelante. Javier, me llevas a algo y es, si hoy tuvieras la oportunidad de volver a vivir Alejo, aún sabiendo nuevamente su diagnóstico, ¿lo volverías a vivir? Qué gran pregunta, Andrew, y te la voy a contestar con algo. Hay un cantautor de música cristiana mexicano, ¿sí? Ujú. Que tiene un hijo en situación de discapacidad y una de sus canciones empieza hablando de esto. Si te preguntaran, en la canción él dice, si hace 10 años me hubieran preguntado, ¿quieres ser padre de un hijo en situación de discapacidad? ¿Lo serías? Y él dice, no, listo, yo ya no estoy con Alejo. Antes de que hubiera nacido Alejo, no sé qué respuesta hubiera dado. Hoy día digo, sí, perfectamente, o sea, no tendría ningún problema en cualquier situación y demás. Es un tema doloroso por todo lo que se va a afrontar, porque hay mucho dolor, pero el dolor es desde la impotencia que uno puede tener como padre, como cuidador, para que esa persona esté bien, pero lo recibiría con todo el amor del mundo y Ujú. volvería a vivirlo las veces que Dios lo permitiera. No con Alejo, con cualquier persona. Decir que el amor es más grande y que ese sea también el mensaje el día de hoy. Javier, de parte mía, de parte del equipo de la unidad de Velo y de toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy, queremos darte las gracias. Gracias por tu generosidad, por compartirnos parte de tu historia, por compartirnos tu testimonio, por hablarnos frente a Alejo, desde tanta belleza, desde esa mirada y darnos tantas herramientas también para comprender un poco más lo que también es este rol de ser padre y de ser persona, ¿cierto? Así que muchísimas gracias. Me gustaría decir, si quieres decirle algo a nuestra comunidad antes de cerrar el podcast el día de hoy. Sí, Andrew, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. A las personas que puedan ver este podcast, sería ideal que vengan a la unidad de duelo, conozcan los servicios. Realmente es un tema que puede ayudar bastante a las personas en los diferentes grupos que existen. Estoy en el grupo de padres que han perdido hijos, pero conozco que hay muchos, muchos otros grupos que prestan apoyo y que sirve bastante a muchas de las personas que tienen un dolor por las pérdidas. Los invito, vengan y creo que aquí pueden encontrar muchas herramientas para esa elaboración de ese duelo que podemos empezar a vivir en un momento determinado. Ok. Gracias, Gracias. Javier. Gracias asimismo a toda nuestra comunidad. Los invitamos a seguir conectados a nuestros diferentes canales en Spotify, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web. Bienvenidos y bienvenidas todas las diferentes propuestas de contenido que estamos también proponiendo para seguir brindando más herramientas en el acompañamiento de en los procesos de duelo. Y muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro capítulo más después del adiós.